Palabra, la pura palabra de verdad de Dios, y hoy queremos compartir contigo la lectura. Antes de comenzar a recibir tus llamadas, que son tan importantes, queremos que afines tus oídos y te dejes ministrar en este momento antes por esta palabra que Dios trae a nosotros hoy. Voy a estar compartiendo en Marcos, Evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 26. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. En este momento, mis amados hermanos, quiero compartir un poquito la palabra de Dios, utilizando este verso bíblico de Marcos capítulo 14, verso 26, donde el Señor nos da una interesante ilustración a nosotros hoy, su iglesia, su pueblo, para que tomemos precaución y estemos de acuerdo y claros en quiénes somos nosotros y quién es Dios, en el sentido de que a veces decimos una cosa y hacemos otra, y muchas veces pues creemos que Dios no conoce lo que va a acontecer, y Dios no necesita, hemos dicho en otras ocasiones, del historial de las cosas, no necesita del historial de las cosas para Él darse cuenta de ella, sino que la conoce antes de que acontezcan. Dios conoce todo, absolutamente todo, Dios lo sabe. ¿Y cuántas veces nosotros estamos como Pedro y los demás? Porque no solo Pedro le dijo al Señor que no lo iba a negar. Todos también decían lo mismo: no te negaremos. Pero Pedro, con mayor insistencia, con mayor énfasis, no, pues hizo uso de esta expresión: yo no te voy a negar. Pero todos ellos decían lo mismo. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, nosotros hemos prometido no hacer algo? No hacer algo. ¿Cuántas veces las presiones de la vida, por ejemplo, nos han hecho perder la confianza en que Dios hará algo? ¿Y cuántas veces hemos negado nuestras convicciones con palabras o hechos porque nos hemos sentido amenazados? Y la historia de Pedro es muy similar a la que muchos de nosotros vivimos hoy o hemos experimentado en algún momento de nuestra vida cristiana. Por algún tiempo hemos andado con el Señor, llenos de su presencia, bendecidos, todo nos sale como pensamos, y hemos visto sus obras, hemos sido testigos de su poder, y nosotros mismos somos testimonio de su misericordia y capacidad de cambiar la vida de cualquier ser humano. Pero por algún momento y por alguna razón han llegado los momentos difíciles de la vida, y a veces cedemos a la presión y terminamos con una acción negando a Dios, ya sea con hechos o frases o pensamientos. A veces decimos, por ejemplo, puede de que llegue
Ya no aguanto la presión económica, voy a hacer esto sabiendo que no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces procedemos a mentir, aún diciéndole al Señor, yo no voy a mentir, porque queremos quedar bien con alguien, ignorando que es mejor estar bien con Dios antes que con los hombres? ¿Cuántas veces por la presión que hemos tenido emocional, tal vez también legal, económica o la presión social, nosotros hemos caído en errores y en cosas que antes decíamos que no íbamos a hacer y nos hemos dejado influenciar de tal manera que hoy estamos actuando muy diferente a como antes proclamábamos con nuestra boca que no íbamos a actuar? Jesús estaba reunido con todos sus discípulos y aquellos hombres que él mismo había escogido, que había llamado y enseñado durante unos cuantos años, esos hombres habían sido testigos de un poder que no podía ser humano, que solo podía provenir de lo sobrenatural. Y esos hombres habían visto, a Dios sanar, habían visto a Dios hacer milagro, convertir, calmar las aguas, reprender endemoniados. También habían visto a Cristo con su estilo de vida que era igual a lo que predicaba. Habían escuchado, hermanos, palabras y reflexiones del mismo Cristo. Y a ellos nadie, absolutamente nadie, podía tratar de engañarlos sobre que Jesús no era el Hijo de Dios. Ellos estaban seguros porque ellos mismos habían visto y presenciado desde la primera hora que el Señor los llamó el gran poder de Dios respaldando a Cristo, el gran poder de Dios a través de Cristo. Habían caminado con la imagen de Dios que era Cristo. Y es que a veces, amados hermanos, a pesar de que nosotros hemos sido testigos de su poder, tendemos a dejarnos influenciar. Tendemos a dejarnos vencer. Cuando el panorama se pone totalmente en contra de nosotros, entonces ahí muchas veces cosas que dijimos, rogamos y prometimos y pronunciamos a voz alta de que no íbamos a hacer, entonces la hacemos. Jesús, luego de la última cena, amados hermanos, tuvo una conversación muy importante con sus amados. Sin duda alguna, en el versículo 26 nos habla de esto. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito. O sea, no es un invento. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ellos automáticamente le responden al Señor. Pedro, por ejemplo, aunque todos se escandalicen, que está aquí no. Pero parece que Pedro había juzgado rápidamente lo que Cristo dijo sin antes haber prestado atención. Porque Cristo no estaba hablando de algo que iba a pasar por una flaqueza humana en un sentido hablando, sino porque ya eso estaba escrito. Él lo dijo. Todos, incluyendo los discípulos, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Porque recuerde que Cristo todavía no había sido arrestado, ni tampoco había llegado, de acuerdo a lo que tenemos en los evangelios, el tiempo de la oración, donde él oró en Getsemaní. Entonces él dice, esta noche se va a cumplir la escritura. Heriré al pastor, el pastor será herido. Cristo estaba hablando de sí mismo y de esa profecía que había sido dada. Él le estaba diciendo, ya no la van a oír como profecía, sino que esto lo van a ver y lo van a palpar hoy. Desesperadamente Pedro, como siempre aparece en los escenarios, Pedro, de una manera rápida, de una manera, digamos, sin pensar lo que va a decir, habla y dice, Señor, yo no voy a hacer eso que tú dices. Yo no voy a hacer eso que tú estás diciendo, yo no. Que lo hagan todos, pero yo no lo voy a hacer.
y le dijo, mira, de cierto te digo, Pedro, que tú hoy y en esta misma noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Yo quiero que usted medite en esto, hermano, porque Cristo no estaba conduciendo a Pedro a pecar, ni Cristo estaba amenazando a Pedro como con hacerle una maldad. Es que ya eso estaba escrito y tenía que cumplirse la escritura. Y aunque Pedro, con la mejor intención del mundo de no negar a Cristo y de seguir las pisadas de Cristo, tenía que cumplirse la escritura, porque todo esto estaba, usted sabe cómo, mi amigo y mi hermano, planificado por Dios. Y cuando Dios planifica una cosa, se ha de hacer como ya Él la preordenó y ya Él la planificó. Cristo no andaba inventando. Él sabía lo que iba a acontecer y no necesitaba, como dije al principio, que las cosas ocurrieran para Él darse cuenta de que iban a pasar de esa forma. De hecho, hoy día sigue siendo el mismo. Hoy Él sabe todo lo que tú estás pensando y lo que no estás pensando. Conoce lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, lo que vamos a decir, lo que no vamos a decir, si vamos a seguir en el evangelio o no vamos a seguir. Todo absolutamente Él lo sabe. Por eso habló con firmeza. No, mira, tengo que decirte esto, Pedro. Tú no te puedes ir en contra de la palabra. Pedro, tú no te puedes ir en contra de los planes de Dios. Aunque tu intención no es esa, eso tiene que cumplirse. Esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te voy a negar. Que me maten, pero no te voy a negar. Que hagan lo que le dé la gana conmigo, pero yo no te voy a negar. Pedro tenía un amor fuerte por el Señor. Pedro estaba decidido en seguir a Cristo. Pedro estaba dispuesto a poner su vida por el Señor. Amados hermanos, y conocemos la historia. Conocemos la historia. Al final de la jornada, lo negó. Lo negó. Vemos, amados hermanos, algo muy interesante. Para nosotros que ya conocemos toda la historia, nos es fácil, ¿verdad?, juzgar a Pedro y también a los demás discípulos, pero la realidad es que en ese momento ellos estaban expresando lo que en ese momento sentían, basados en todo lo que habían experimentado con Jesús y de cómo Jesús los había tratado. Ellos expresaban que nada ni nadie los iba a separar de él. Y este episodio, ¿no? Este episodio es similar a lo que nosotros sentimos después de uno de esos encuentros especiales con Dios que tenemos en nuestro lugar preferido. Es como que saliéramos de orar de un lugar sintiendo una fortaleza tremenda y expresando que nada nos alejará de Dios. Y es que todos, amados, en los momentos en donde la vida nos sonríe y todas las aguas están en su cauce, se nos hace difícil pensar que podríamos olvidarnos de Dios, negarlo o abandonarlo. Ninguno de nosotros pensaría en hacerlo mientras todo esté bien. Pero ¿qué tal si las cosas no salen bien y cedemos a la presión de la circunstancia difícil? Conocí un joven rescatado del mundo de la droga, del mundo bajo, que Dios lo llamó al evangelio. Y ese muchacho era fogoso, ferviente, un predicador tajante, hermano de la palabra. No escatimaba esfuerzo para él trabajar para Dios, para él alentar a otros en la obra del Señor. Y me acuerdo que hacíamos silicio juntos en la iglesia. Amanecíamos juntos en la congregación. Era un muchacho tan firme, que me acuerdo en una ocasión que me dijo,
era un muchacho tan fiel que me dijo, me toca predicar mañana, pero por cuanto hice un sueño no agradable, entiendo yo a Dios, no, le voy a decir al pastor que no, y me voy a ir en humillación a Dios. Era un muchacho fogoso en la obra, amado y querido por todo y por la iglesia. Nunca nadie pensaba que lo íbamos a ver en donde lo estamos viendo hoy. De repente ese joven empezó a estudiar, empezó a irle bien, Dios le dio esposa, hijos, una profesión, empezó a relacionarse con personas de su profesión. Hoy en día, si a la fecha de hoy no se ha convertido, se ha olvidado del Señor. Y a veces paso por los lugares donde él frecuenta y lo alcanzo a ver. Y me pongo a pensar, caramba, ¿quién eras tú? ¿Cómo tú a uña y diente defendí el evangelio? A veces hasta los calificábamos de extremista en cuanto a su forma tajante de servirle a Dios. Hoy no está sirviéndole al Señor. Abandonó todo lo que Dios le dio. Se apartó del Señor porque las cosas empezaron a salirle diferente a como él creía. No soportó el título, no soportó lo que estaba consiguiendo y parece que se dejó presionar de la carne, de la sociedad y del entorno, y hoy se ha apartado de la fe y se ha apartado de la iglesia que le amó, que los recogió, y de su propia familia que Dios le entregó. Pero antes decía a sí mismo, recuerdo como ahora, del evangelio no me saca nadie. Del camino de Dios no me saca ni el diablo. Aquí me mantengo, muero por Cristo. Era ejemplo para todos, pero hoy está apartado. Hermanos amados, debemos tener tanta precaución nosotros. Y es que todos en los momentos en donde la vida nos da algo que nosotros no esperábamos y todas las aguas están fuertes, pensamos que nos mantenemos. Y es bueno decir, Dios está ahí. Pero déjeme decirle, amado hermano, que Jesús fue apresado y llevado a un juicio nocturno, que por cierto era prohibido, pero aún así sus enemigos estaban consiguiendo lo que querían. Esto era deshacerse de él. Aunque sabemos que todo esto era un plan. Pedro seguía a Jesús. La gente le reconocía porque lo había visto con Jesús y porque su forma de hablar era similar a la de él. Tanto tiempo con Jesús había provocado que Pedro tomara ejemplo y tratara de ser como él. Sin embargo, lejos de reconocer que era un seguidor de Cristo, lo negó. Y es obvio que su miedo a sufrir lo mismo que Jesús lo llevaba a tomar esa decisión. Personalmente, amados, pienso que a Jesús no le molestó tal vez que Pedro le negara en ese momento, porque él sabía que lo iba a negar, pero porque Jesús mismo se lo había adelantado que pasaría. Yo creo que Jesús comprendía a Pedro y la presión a la que estaba expuesto. Pero esto no debe a nosotros dejarnos dormir. Usted tiene que cuidarse hasta de usted mismo, de la que duerme a su lado, de su propia carne, de su idea, de sus conceptos. A veces nos metemos en nuestras ideas, en nuestros conceptos personales. Ya hemos leído 4 libros, ya tenemos un título colgado en la casa y ya somos profesionales, o ya tenemos un carro, ya tenemos una casa, ya tenemos 4 gente que nos escucha y creemos que somos lo último. Veces hay gente que no está preparado para aguantar la fama, ¿sabía? Hay gente que usted no le puede decir que bien lo hiciste porque se inflan y se llenan de orgullo, hasta se apartan de Dios. Son personas, amados hermanos, pero ellos aman a Dios en el fondo de su corazón, pero no están preparados para alguna presión. Pedro fue presionado. Tú eres como ellos, te viste como ellos, amado hermano, y negó a Cristo. Antes que el gallo cantara 2 veces, ya Pedro le había negado 3. Debemos decir aquí que el canto que se habla es un canto de gallo, como un tipo de canto de sirena, que todavía algunos pueblos lo tocan a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana. Algunos lo hacen a las 9,
otro a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 6 de la noche. Cuando ese canto de sirena, cuando ese canto de gallo sonó las 2 veces, ya Pedro le iba por 3 negando a Cristo. Y sin duda alguna, hermano, Pedro estaba influenciado por su naturaleza. Esa naturaleza corrupta y pecaminosa que está pues condenada a negar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le prometemos al Señor, te voy a seguir, voy a servirte, voy a mantenerme, pase lo que pase? Pero no, amados, al final de la jornada terminamos haciendo lo contrario. Aunque sabemos que en esto que ocurrió en Pedro es un cumplimiento de las Sagradas Escrituras, porque ya Cristo lo había advertido, aunque esto es cierto, no menos cierto es que nosotros debemos tener precaución y cuidarnos, porque somos débiles. Y esta carne, este cuerpo corrupto, amado hermano, cambia. A veces cambiamos, a veces somos humildes cuando estamos chiquitos. Pero desde que nos empezamos a bajar de los púlpitos y la gente empieza a decirnos qué bien lo hace, qué bien lo hace, Dios te usó, qué bien predicaste, entonces empezamos a inflarnos. A veces cuando estamos subiendo vamos a cualquier lugar sin micrófono, aunque hayan 2 personas, no importa, aunque esté lloviendo a pie. Pero luego que empieza la gente a darnos aplauso, empezamos a decir que ya no podemos ir si no me dan tanto, que si no hay tanta gente reunida no voy, que si no hay una bocina con monitores y micrófono de alto sonido, de alta definición, no voy. Y se nos olvida que estamos negando lo que en una ocasión nosotros dijimos que haríamos, que era mantenernos en la humildad y en el amor. Lamentablemente caemos en ese error y tenemos el coraje de seguirle llamando ministerio cuando lo que tenemos es un negocio. Y no debe ser así porque estamos negando al Señor. Ten cuidado de esos aplausos que te dan. Tengamos cuidado, de esas llamadas que nos hacen diciéndonos qué bien lo hace, cuánto Dios te usa, cuánto Dios te usa. No te la crea. Mantente humilde, no sea que eso te haga ocasión de que niegue a Cristo y de que niegue el Evangelio y de que niegue la verdadera predicación del Evangelio de Jesucristo. Tengamos cuidado, amados hermanos, con a veces ser duros con otros, exigentes con otros, porque luego entonces caemos en esa misma situación, en ese mismo descrédito, porque a veces nos comportamos de una manera no agradable a la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces le prometemos al Señor, yo me voy a congregar y voy a congregarme y pase lo que pase? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, yo voy a cumplir contigo en todo el sentido de la palabra? No solamente me voy a convertir con el cuerpo, voy a convertir el bolsillo. Voy a empezar a cumplir contigo a nivel del bolsillo, Señor. Pero se nos olvida. ¿Cuántas veces y a cuánta gente Dios le está hablando que le han hecho promesa al Señor de serle fiel, de empezar a buscarle? Y porque las cosas empezaron a salir diferentes, porque la mamá o el papá lo presionó, porque la familia lo presionaron, porque en el trabajo te presionaron, porque tu esposo te presionó, cambiaste. Tal vez a ti se te ha olvidado, pero a Dios no. Es necesario cumplir con Dios antes que con los hombres. No nos dejemos presionar de nadie, absolutamente nadie, y vamos a cumplir con Dios. Un día como hoy, el Señor te dice, acuérdate de lo que me prometiste. Tú que antes predicabas de una manera el evangelio genuino, el evangelio de Cristo, ahora cambiaste la forma de hacerlo
porque te diste cuenta que algo te dio beneficio y preferiste los beneficios, los aplausos, las tantas contrataciones te han enorgullecido, las tantas revelaciones te han enorgullecido de tal manera, si cabe el término, no, de tal manera que hoy tiene un concepto mayor de ti mismo que el que debes. Si antes eras una persona que te sentabas a escuchar cualquier mensaje, pero como ya tiene muchos seguidores en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, entonces ya no puede oír a cualquier predicador, porque ya no es cualquiera que te puede enseñar. Tengo que decirte, estás negando a Cristo y la eficacia del evangelio con tu comportamiento. Vuélvete al Señor y humíllate en el nombre de Jesús y marca la diferencia, porque Cristo lo está mirando. Mi amado hermano, mi amado amigo, un día como hoy el Señor trata con nosotros. Pensemos en esas promesas incumplidas. No niegue a Cristo en la universidad. No niegue a Cristo en la empresa donde tú trabajas. No niegues al Señor en tu familia. No lo niegues para ganar los aplausos de los hombres. No cambiemos para ganarnos las condecoraciones de los hombres. Vamos a mantenernos firmes. Pastor que me escucha, manténgase usted predicando a Cristo y agradando a Dios con el evangelio de la predicación de Cristo, pero no te deje presionar de la gente, no te deje presionar de la sociedad ni de nadie, porque es mejor agradar al Señor. A Pedro le dolió en el alma, le dolió en el corazón cada vez que él oía ese canto de sirena, amado hermano. Yo sé que eran punzadas en el corazón, porque sin duda alguna él no lo quería hacer, pero se estaba cumpliendo las escrituras y su naturaleza respondía a ese cumplimiento. Era como algo fácil, porque nuestra naturaleza es esa. Negar a Dios, negarlo. Es importante que hoy nos levantemos en el nombre del Señor. En el mismo capítulo, en el verso 54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro estaba cerca, no se quitaba de ahí, y habiendo ellos encendido fuego, era en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, ni siquiera lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Y cuando una hora después otro afirmaba, diciendo, verdaderamente que también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, yo no sé lo que dice. Mire, ahí hubo mentira, hasta mentira habló Pedro. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Sonó el canto de sirena o canto de gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra. Él estaba cerca de Cristo, hermanos, negándole cerca. Estaba cerca. Cristo estaba al tanto acerca de lo que estaba pasando con Pedro, de la negación de este. Como a veces nosotros estamos ahí cerca, cantando, brincando, diciendo que estamos llenos del poder y que estamos sintiendo el poder, pero estamos negando al Señor. Lo estamos negando a veces con nuestros hechos. Lo estamos negando a veces con nuestra falta de comportamiento conforme a la palabra. Lo estamos negando a veces con la forma que hablamos. Lo estamos negando a veces con la forma que nos vestimos. Lo estamos negando a veces con la forma que hacemos negocio, mentimos.
lleno de mentira. A veces estamos en la iglesia, pero estamos llenos de mentiras, llenos de engaño, de hipocresía, llenos de odio, llenos de rencor. Eso es negarlo. Porque la gente que nos ve dice, tú eres cristiano, ¿por qué te comportas de esa manera? Es como una reprensión. Todos estos, comenzando desde la criada, porque el cristiano se parece al cristiano. Una persona, mire, usted cuando está en Dios, usted no tiene que decir qué es, la gente lo sabe. Pedro estaba en Dios, pero lo estaba negando. Pedro estaba en el Señor, porque estaba ahí cerca. Y Cristo estaba en Pedro, porque Cristo estaba mirando lo que estaba pasando con Pedro. El gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y dice la Biblia en el 61, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice el 62, y Pedro salió corriendo, lloró amargamente. Hermano, qué duro, aleluya, es para nosotros. Cuando le decimos mentira al jefe para estar contento con él. ¿Sabes por qué a Pedro le dolió? Porque Pedro era de Dios. Porque a los hombres de Dios le duelen cuando pecan. No es que ellos no pecan, ellos fallan. Porque nadie es perfecto. Pero cuando tú tienes salvación, te duele. A Pedro le dolió en el alma fallarle a Dios. Y esa es la gran diferencia en el que no es cristiano y en el que es cristiano. El que no es cristiano no le importa. Él cree que agrada a Dios aun cuando peca. Pero el siervo del Señor, que la simiente del Hijo está en él, que tiene salvación, le duele en el alma cuando le falla a su Señor. Se siente mal, se siente asqueroso, se siente que ha fallado y corre a los pies de su maestro a rendir cuenta y a pedir perdón y a rogarle para que no le permita hacer cosa tal. Pedro le dolió haber negado en la propia cara a Cristo. Oh, aleluya. Como yo sé que te duele a ti también, que eres cristiano, cuando le falla al Señor. Pero tengo que pedirte, decirte de todo corazón, que cuando mentimos, estando dentro de la iglesia, estamos negando al Señor. Cuando nos llenamos de odio, de rencor, de resentimiento, de crítica, de murmuraciones, de envidia, cuando hacemos maldad a la gente, cuando le negamos el pan al prójimo, estamos negando a Cristo. Cuando le metemos el pie al hermano para que se caiga, estamos negando a Cristo igual. Cuando hacemos cosas que no son del agrado del Señor, lo estamos negando, aunque estemos ahí adentro, vestidos como los de adentro y haciendo lo que hacen los que están adentro. A veces le negamos. Por eso es importante revisar nuestra vida, revisar nuestra actitud, dejar de estar mirando al otro y mirarnos a nosotros. El que esté firme, mire que no caiga. Porque usted tiene una naturaleza corrupta, tenemos una naturaleza que nos empuja al pecado y que constantemente el diablo está tratando de usar esa naturaleza para hacernos caer, para que pequemos, para que abandonemos la fe y no oigamos la voz del Señor. Y después que viene el llanto y viene el lloro. Después viene el ay. Pero que mira, ese hombre no es cristiano, pero es muy buena gente. Es yugo desigual. Deséchalo. O esa muchacha, aunque sea buena gente, decente, de familia, si no es cristiana, no se puede. Es yugo desigual. No caigas en ese error. No le hable mentira a nadie, ni a tu jefe, ni a nadie. Que te cancele si le da la voluntad, no importa. Dios te va a abrir puertas. Pero habla la verdad en tu casa. Habla la verdad en tu iglesia. Habla la verdad con tu prójimo. Habla la verdad con tu hermano. Ama a tu hermano. No importa quién sea, ámalo. Y no niegue a Cristo. Porque cuando odiamos a alguien estamos negando a Jesús, igual que Pedro. En este instante, amados hermanos, un tiempo hermoso para reflexionar y ver nuestra actitud antes de venir a hablar con Dios. Dejarnos ministrar por la palabra y decir clara y efectivamente: ya yo no soy un hijo del pecado, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo vivir pecando, yo tengo que apartarme. Y si estás haciendo algo y no te duele, tienes que arrepentirte y entregarte a Cristo. En el nombre del Señor.
porque ya no somos esclavos, somos libres. Y debemos responder a esta libertad alabando al Eterno y glorificándole de todo corazón. Vamos a cumplir con Dios, que es mejor. Y vamos a tener cuidado de andar diciendo, yo soy muy esto, yo soy más que aquel. Tengamos cuidado, porque en cualquier momento la naturaleza caída que tú tienes te traiciona y fallas, como falló Pedro. Aunque se cumplió las escrituras en él, estamos claros de esta gran verdad. ¿Eres de los que está negando al Señor? Yo creo que le hemos negado, a cada momento le negamos, porque es fácil negarle. Cuando un hermano viene necesitado de 50 pesos y nosotros tenemos 250 y simplemente oramos por él y le decimos vete para que Dios te lo dé y no le damos los 50, entonces estamos negando al Señor. Cuando una persona está a mi lado y esa persona no se viste como yo, no es como yo a nivel moral y yo lo desecho y lo desprecio y lo trato mal, yo estoy negando a Jesús. Porque esto Cristo nunca lo hizo. Aún con el pecador más empedernido, nunca lo hizo Jesús así. Y cuando nosotros desechamos a personas, estamos negando como Pedro negó a Jesús aún estando dentro. Por eso un día como hoy es tiempo de reflexionar y decirle yo quiero ya verte a ti, no a los hombres, y ocuparme de mí, no de los demás, de estar viendo a los otros sino a mí para serte fiel hasta la meta. Ya no quiero negarte, Señor. Ya no quiero pecar. Tú que dices yo no lo voy a hacer y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace. Acércate un día como hoy y declara ya yo soy libre. Yo quiero responder a esa libertad que mi amado me ha dado. Yo soy libre un día como hoy por la sangre de Cristo. Canción, melodía de tu amor, me das libertad.